¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Nuevas Voces en Agricultura, día miércoles, comenzando una nueva edición de nuestro programa absolutamente en vivo y en directo para conversar de actualidad política. Tenemos muchos temas y un tremendo panel al que paso a saludar inmediatamente, siempre en compañía del doctor Acosta, que se reincorpora ayer. Le mandamos saludos a Punta Arenas, la gente preguntaba, poca gente preguntaba, pero un par de personas preguntaron y mandaron saludos, y nosotros contamos que estaba presentando el libro de Aborto Eutanasia en Punta Arenas, en la capital de la región de Magallanes. Muy contento de estar acá. También escuché el programa ayer, vi que estuvo muy entretenido y feliz de estar. Además que esta como configuración nueva que tenemos en Facebook me encantó, ¿eh? En YouTube. La cámara. YouTube. Chuta, Está bien, está clarito. Está con los cables cruzados. Lo encontré notable. Salimos hasta más lindo, ¿eh? Pero sí o no, mira, extraordinario. Para los que nos pueden ver en YouTube, además de ponerle me gusta y comentar, esta configuración está muy buena. Me parece bien que se luzca el conductor. Ah, bueno, siempre. La humildad no te gana nadie. Porque así nadie se confunde, porque la gente creía que Jorge Acosta era como co-conductor. Pero un hueón que viene nomás. Aquí está el conductor. Entonces eso es importante. Alguien que viene frecuentemente, podríamos decir. Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, futuro diputado. ¿Cómo estamos? Encantado de estar acá. Saludos especiales, como siempre, a quienes nos escuchan en la región de Valparaíso, en la 92.5. Futuro diputado. Futuro diputado. Muy bien. Juan Lagos, de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento. Vicente Martínez, concejal del Partido Republicano. ¿Qué tal? Muy bien. Feliz de estar acá. Me alegro. Futuro concejal, podríamos decir. Ya quedan. Claro, es como ahora la nomenclatura es como concejal electo, ¿no? Concejal electo, muy bien. De hecho, asume la próxima semana. Así es, el 6 de diciembre tenemos el cambio de mando. Muy bien. Así que buena cosa. Bienvenidos todos, porque quieren que les diga. Encantado. ¿Cómo han estado? Es un gusto. Una emoción estar acá con este grupete de los días miércoles. Buen Hay cansancio en el panel. Yo vengo llegando de Viña, veo caras que algo hubo que yo no me enteré. Algo hubo anoche que yo no me enteré. El verdadero almuerzo de panel de los miércoles. Claro. No me digas nada. Oye, tuvimos novedades. Pero hay una práctica rara ayer. ¿Cómo? Porque invitamos. Ah, claro, es inhabitual eso de invitar y no cobrar. ¿No van a cobrar? Es una fórmula distinta. No una fórmula distinta. Estamos viendo cómo vamos a operar. Así ¿Cómo vamos a operar? Oye, saludamos a todos los que ya nos están escribiendo, queridos amigos, por el chat en directo en YouTube. Tenemos varios temas, podemos conversar. ¿Con qué quieren partir los auditores? ¿Con el caso Boric? ¿Con el caso Monsalve? ¿Con que el tribunal va a decidir si sigue o no en prisión preventiva? O con el caso Vallejo, porque fue de las peores vocerías que no destacaban por ser tan buenas de la ministra Vallejo. Hay muchos que dicen, bueno, ahora entendemos por qué Vallejo cuando hay problemas desaparece, solamente aparece para dar aparentes buenas noticias, porque se abrió una nueva arista a propósito de la acusación en contra del presidente de la República por acoso, por exhibición de imágenes íntimas, cuando la vocera de gobierno sostuvo que a través de fuentes abiertas se conoció esta denuncia en contra del presidente Gabriel Boric Font, 3 días después de que haya sido interpuesta rápidamente. Los abogados, digamos, de la fiscalía dijeron que se había abierto una investigación, puesto que no tienen acceso regularmente los abogados que representan a las distintas personas a denuncias, sobre todo cuando son de connotación sexual. El gobierno no se ha referido en detalle a aquello, pero se abre de nuevo una vez más la pregunta de cómo está actuando este gobierno, sobre todo sabiendo que esto lo conocía hace 2 meses, desde el 6 de septiembre que se hizo la denuncia, el 9 que lo conoció el gobierno. En todo este tiempo fueron capaces de ocultarlo antes de las 2 elecciones que tuvimos en los últimos 60 días, pero no fueron capaces de explicar cómo accedieron a la información sin transgredir la ley. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo Rodríguez? Harta cosa, harta introducción varias. Mira, si yo tuviese que mezclar... Hablo muy largo. Introducción con cara de desarrollo. No me refería al doctor Acosta, naturalmente, a todos los prolegómenos. Los prolegómenos del programa. Qué horror. Yo me atrevo a hacer una síntesis de todo y mirar esto como en película completa. Yo diría que esto viene a ser todo lo que se ha escrito acá, una guinda, una torta que habla de la completa, llamémosle destrucción, crisis, tocar fondo del proyecto político del Frente Amplio y quienes nos vinieron a gobernar, que vinieron a gobernar con un discurso de nueva política, que venían a cambiar y hacer bien las cosas, y puestos en el gobierno no tuvieron empacho, muchos de ellos, de echarse al saco la plata destinada a las personas más necesitadas de nuestro país, en el caso fundaciones, para hacer proselitismo político o para enriquecerse ilícitamente. Esa era la nueva política que traía el Frente Amplio que cuando era oposición desde ellos y los grupos feministas decía, mira, frente a toda
nueva denuncia por acoso, abuso sexual, amiga, yo te creo. Le creemos siempre a la víctima. Puestas en el gobierno, y si el acusado es el presidente de la República, por ejemplo, ahí el amiga yo te creo se acaba y es amiga no te creo, o amiga veamos si te creo. La incoherencia del Frente Amplio y estos grupos feministas también queda demostrada, por ejemplo, en este caso. Llegaron a ser, comillas, la tumba del neoliberalismo, ¿no? A derrocar el modelo neoliberal, puestos con el poder absoluto en la Convención Constitucional. Presentaron un proyecto patético que fue rechazado categóricamente por el pueblo de Chile. Decían que Boric lo iba a cambiar todo, que iba a cambiar las cosas, que iba a hacer bien las cosas. Dígame usted, señor auditor, ¿en qué aspecto de la vida civil Chile hoy día está mejor que antes que entrara el presidente Boric a la moneda? Miremos la crisis en materia de seguridad, crimen organizado, delincuencia, educación, vivienda, salud, tantos aspectos en materia de gestión, y por lo tanto creo yo que ha demostrado con esto no solamente la hipocresía, sino que la promesa del Frente Amplio como una nueva política, una buena política, un cambio en las modas de hacer las cosas, evidentemente fue una promesa fallida. ¿Cómo lo ve Juan Lagos? Mira, el amiga yo te creo siempre fue una teoría disparatada, fue una teoría que estuvo en contra de valores esenciales como el debido proceso, la presunción de inocencia, y eso siempre fue así. Y es así incluso el día de hoy, pero uno podría haber supuesto, ¿no es cierto?, haber dicho, mira, este era un problema, es un principio malo, pero es un principio al final, es un principio que esta gente lo va a aplicar en todo evento y en todo lugar, y el gran problema es que no son capaces ni siquiera de sostener el principio que han formulado durante años, donde hay asociaciones de abogadas feministas, donde las tesis han sacado cánticos, y ese resulta ser el gran problema. ¿Por qué? Porque la amiga yo te creo se demostró ahora ya no como una teoría falsa, sino también como un instrumento para manipular a las personas, como un instrumento para hostigar a ciertas personas. Porque llegado el caso, y siendo los acusados Manuel Monsalve o Gabriel Boric, inmediatamente surge la presunción de inocencia, surge que la amiga yo te creo en realidad es amiga yo te apoyo, y por lo tanto no se aplica a rajatabla como se aplicaba antes, porque lo que hizo Gabriel Boric el día de ayer fue una litigación muy agresiva, es decir, litigar por la prensa y de manera muy agresiva, filtrando los correos electrónicos, dejando como una verdadera loca a la presunta víctima, y ese resulta ser el gran problema. Yo digo, una persona podría y debería defenderse así, sin duda alguna, debería hacerlo, pero obviamente las feministas, en otro caso que no fuera el de Gabriel Boric, lo hubieran condenado, habrían dicho que aquí no hay perspectiva de género, que esto es una defensa patriarcal, y suma y sigue. Vicente Martínez. Yo creo que es interesante la secuencia que se ha dado, porque yo creo que no solo pasamos de la amiga yo te creo a la amiga yo te apoyo, sino hoy día estamos en el amiga no hables, cuando hay cosas más importantes en juego. Y amiga no hables cuando denuncia a un subsecretario de Interior que es de un gobierno que se hacía llamar feminista, o que era de la coalición política que lideraba estos movimientos radicales como el feminismo. O también, por ejemplo, que me parece muy importante, el amiga no hables más o calla cuando Mike Orsini contacta a la víctima cuando denunció a su expareja Jorge Valdivia, po. Entonces parece que los privilegios personales, el poder, la influencia y mantener la casa ordenada era mucho más importante que lo que pudiera opinar o no una mujer que presuntamente era una víctima de violación, de abuso o de lo que fuera. Entonces al final la línea de flotación de este gobierno se puso en juego, su discurso completo se puso en juego, y el feminismo hoy día tiene el rostro de Monsalve y también del presidente Boric. Me parece que ojalá esto, lo que saquemos positivo de esto es que la racionalidad vuelva a la política, pero también entender que hay grupos que están dispuestos a abandonar todo tipo de racionalidad por el poder, porque eso fue lo que hacía el feminismo. Y ahí está muy bien el punto que pone Juan Lagos: amenazar, amedrentar al que se cruzara. Renato Garín pone un tuit ayer pegando a la Maite Orsini porque no le tiene muy buena, y dice: oye, cuando nosotros estábamos en RD y en el Frente Amplio era un grupo de mujeres que se dedicaba literalmente a ser unas inquisidoras de las conductas.
Y hoy día se ve que ni siquiera los hombres, en muchos casos del RD, eran capaces de cumplirlas, pero que las mujeres también tenían un discurso, esas mujeres militantes como Maite Orsini, tenían un discurso que era draconiano y aparte era profundamente falso. Yo veo con preocupación el patrón que se instala en el gobierno, porque hay un área judicial, está bien, hay que ver si la denuncia es verosímil, en fin, si hay antecedentes, habrá que investigarse. Lo que se ve es bien poco contundente. Y los correos que se filtran, que bien comentaba Juan Lago, dan cuenta de situaciones bien particulares y no mucho delito, pero al margen de eso, lo que yo sí veo en el gobierno es un patrón. Y es un patrón de esconderle a la opinión pública asuntos que son muy relevantes. Hay conocimiento de esta denuncia hace 2 meses. Y recién este lunes le informan a Chile que el presidente Boric está siendo investigado por una denuncia de acoso. Y es el mismo patrón que se siguió en el caso Monsalve. Claro, esa vez fueron 2 días. Hoy día son 2 meses. Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasa por la cabeza de un gobierno que le esconde a la opinión pública algo tan delicado como que el presidente está siendo acusado o que un subsecretario está siendo acusado de violación y de abuso sexual? ¿Cuánto habrá influido en el presidente Boric el hecho de haber estado siendo él investigado por una denuncia de acoso para tratar el caso Monsalve? Sin duda. ¿Lo habrá inhibido de tomar una decisión más contundente? ¿Habrá sido la investigación que se dirigía contra el presidente Boric una razón para permitirle a Monsalve permanecer en el cargo 2 días más a ver si arreglaba su tema? Con un viaje a Concepción de Entonces, la falta de transparencia, la oscuridad de los casos que rodean al gobierno y en los cuales el presidente Boric ha tomado la decisión de esconderse en la opinión pública es lo más grave. Porque al final uno no sabe bajo qué criterios toma decisiones este gobierno. ¿Quién sabe quién más estará siendo investigado por qué delito en el gobierno que no sabemos y que influye en las decisiones de todos los días del presidente de la República? O sea, lo que hoy día debes emplazar, a mi juicio, al gobierno es a decir la verdad. Es algo bien básico, pero a decir la verdad. Porque de lo contrario, es súper difícil relacionarse con gente que frente a una denuncia contra el presidente no la comunica. Son 2 meses. 2 meses. Y además decir la verdad a tiempo. ¿Por qué? Porque también la omisión de esa verdad por fines electorales resulta ser tan grave como la mentira. Y la excusa es muy rasca, no es que la estrategia jurídica. Es presidente de la República, políticamente también tiene que estar preocupado. Ahora, hay un punto que tú mencionabas, Tomás, que es muy relevante, que tiene que ver con un antecedente más para intentar entender por qué el presidente no le pide la renuncia inmediatamente a Monsalve cuando se entera de los hechos ese día martes 15. Entre otras cosas, porque el día anterior, el lunes 14, en su reunión del comité político, le había transmitido a los ministros que había recibido esta denuncia. En ese comité político no estaba presente la ministra Orellana. No estaba presente, no sabemos cuándo se enteró. Siendo que el Ministerio de la Mujer forma parte del comité político. Siendo que el Ministerio de la Mujer... Entiendo que es porque estaba fuera del país, porque había iniciado un viaje fuera del país. Pero lo relevante es que el presidente toma la decisión de contarle a su comité político en ese minuto. Y al día siguiente se enfrenta, ¿cierto?, a la situación de Monsalve. Probablemente, o sea, es difícil creer que no se le pasó por la mente que quizás le estaban haciendo a Monsalve lo mismo que él cree que le estaban haciendo a él, y por eso es que se dio, digamos. Pero ¿y por qué esto es relevante? Porque, bueno, yo escuchaba ayer a José Ignacio Palma, que hablaba de cómo había cambiado el criterio de la izquierda, cómo había cambiado el criterio del feminismo, cómo había cambiado el criterio donde la simple denuncia implicaba prácticamente la culpabilidad. ¿Y cuándo se dio vuelta la tortilla? Bueno, se dio vuelta la tortilla cuando fue el presidente el acusado. Cuando era su ministro, su subsecretario del Interior, el acusado. Y frente incluso a delitos tan graves como los que ya sabía el presidente que estaba siendo acusado, su subsecretario del Interior, como violación, como violación también e interrupción, ¿cierto?, de la ley de inteligencia, o transgresión de la ley de inteligencia, bueno, el presidente simplemente decide darle tiempo y le cree al subsecretario, porque de alguna manera
Me imagino yo que le habrá dicho, no puedo ser tan inconsecuente, pedirle la renuncia a este gallo, Sí, y sí. yo ni siquiera le he dicho al país Así que es. tengo una denuncia. O puedo haber dicho, mira, si yo hago esto, se van a meter a investigar aquello y capaz que descubran que yo tengo una denuncia. Entonces yo tengo que decir las dos cosas. Entonces por eso el subsecretario tiene que seguir haciendo su actividad de forma normal. Por eso tiene que ir a representarme al Congreso. Por eso es que toma la decisión de que se vaya a las 2:30 de la tarde, después de que ya habían pasado 2 horas de que la segunda lo había publicado. Por eso él hace las veces de que no, todo esto es transparente, yo quiero responderle a la prensa todo. Andrés, Y sale pegándole un reto público a su asesora de prensa. O sea, como que todo empieza a cuadrar un poquito. ¿Cómo se explican esas malas decisiones? Es que el problema, Jorge Acosta, es que nunca fue un criterio al final. Entonces, cuando a veces dicen el cambio de criterio de la izquierda, no, nunca fue un criterio. Al final siempre fue una artimaña para atentar contra los demás. Nada más y nada menos. Y que el problema más grave, creo yo, no es Monsalve, no son las acusaciones, no es la denuncia, sino que es la constatación palmaria, evidente, de la falta de criterio, liderazgo, decisión, olfato, carácter del presidente Boric, que se muestra acá en un punto particular, pero que uno se empieza a preguntar hoy día respecto de los distintos aspectos que tiene que tomar decisiones un presidente de la República. Que el subsecretario Monsalve eventualmente lo haya engañado y no haya tenido el criterio para olfatear un poquito la decisión, que haya ido a dar esa conferencia de prensa ridícula, que sabiendo que se habían hecho con gestiones con inteligencia no le haya solicitado la renuncia al señor Monsalve, que él teniendo una denuncia actuara tan torpemente respecto de la misma, etcétera, etcétera, etcétera. El problema no es Monsalve, es Boric. Es Boric. Vamos a la primera pausa comercial, queridos amigos. Estamos conversando aquí en Nuevas Voces de Agricultura con Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, con Vicente Martínez, próximo concejal, asumirá la próxima semana como concejal de Santiago del Partido Republicano, con Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, siempre en compañía del doctor Acosta, que además les tiene una invitación Es que especial. antes de irnos a comerciales tenemos que contarles una gran noticia, porque ya comenzó el Black Friday de Viajes Falabella con hasta un 70% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés para unas vacaciones soñadas. El Caribe, que tanto le gusta a Vicente Martínez, Brasil, con el que goza Juan Leonardo Lago, o cualquier rincón de Chile que le fascina a Juan Pablo Rodríguez, y más, como también le gustan esos otros lugares europeos también a Tomás Bengolea, con la mejor asesoría, solo en Viajes ¿A usted le Falabella. gusta, doctor? A mí me gustan todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien. A mí me gustan todas, iba a decir que se dijo las anteriores. porque No, todas las anteriores. Todas las opciones de viaje. Las opciones de Chile, viaje Caribe, anteriores. Europa. Muy bien. Fantástico. La Calila. Pero por favor, oye, Contrólate, contrólate. botelo. Ya, vamos a una pausa comercial, querido amigo. En pocos minutos volvemos para seguir conversando actualidad política. Esto es Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí que ya volvemos. amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando actualidad política como cada día desde la perspectiva de las nuevas generaciones, las ideas de un Chile libre, justo. Usted sabe, este es su programa con las ideas claritas. Gracias a Juan Pablo Rodríguez, que nos está acompañando, gracias al doctor Acosta, que nos acompaña, a Juan Lagos, de la Fundación para el Progreso, y a Vicente Martínez, presidente de la Juventud del Partido Republicano. Y concejal por Santiago. Vamos electo. a saludar a todos los que nos escriben por el chat en directo de YouTube, que ya le están poniendo me gusta al programa, que vamos volando cada día más. Oye, me ayer gusta. sobrepasó los Por 250 supuesto, me doctora gusta. Acosta, pues si bastaba que usted partiera. Y para que, oye, podemos hacer la prueba, la prueba. la prueba empírica. Oye, póngale me gusta y saludemos a Rodrigo Graver, por supuesto, a Teofastro, a Silvia Yancamil, Rodrigo Codoseo, Iván Andrés Ayala, Raúl Fajardo desde Suecia, a Andrea Faúndez, a Elena Méndez, que nos dice: buenas tardes, querido Tomás, doctora Acosta, invitado. Les cuento que ayer me llamó el cirujano gástrico y muy pronto entraré a pabellón. Ay, qué Mucho bueno. éxito. Así que Fuerza, saludos a Elena, ojalá que le vaya muy bien ahí. Mucha fuerza, en ese proceso. Saludos para Luis Mauricio Gutiérrez, que dice acá: un fiel auditorio en radio, pero paso por aquí para poner like. Saludos Qué para grande, todos aquellos que más qué hacen el grande. esfuerzo de conectarse a YouTube para ponerle me gusta. Saludos a Silvana Salazar, a Héctor Bruno Ramos, a Juana María Silva Torres, ahí a Fotografía, a Juan Pablo, que nos escribe también, a Tiltín, nos escribe Adolfo Vázquez, Debe Barahona, Víctor Levicán, nos escribe Consuelo Salazar, nos escribe también Tururú Mario Moreno, manda muchos saludos, que cree que el doctor Acosta va a ser ministro del Interior, lo están planteando aquí. No, Soledad no, Caro, saludos para también. Al último facultativo que estuve en el Ministerio del Interior le Sí. fue bastante mal. ¿Qué Le más? sacaron a balazos de Temucuicuy. A María Luisa Carballo, Regina Áquila, Adolfo Petris, Rodrigo Hidalgo, Jorge Martínez, Cecilia Castro, Cristina Cortés, Alessandro Aldea, que nos escribe desde Canadá, nos escribe también María Paz, María del Pilar, perdón, desde Bilbao, Oscar Soto, Gabriela Nazal, Janet Valdebenito, Cato Cruzado, Cristian Román, nos escriben tantas personas de distintas partes del... Oye, tenemos que ir a prensa, nos están Así diciendo, porque es. están hablando por la cautelar de Monsalve
A ver, ¿qué nos tiene para informar el equipo de prensa de Agricultura? Muchas gracias, Tomás y doctora Costa. Vamos a escuchar a esta hora lo que se está diciendo por parte de Antonio Ulloa, presidente de la 9ª Corte de Apelaciones, en esta revisión de medidas cautelares de Manuel Monsalve. Que finalmente, y en lo tocante a la necesidad de cautela, esta Corte, teniendo especialmente en consideración la gravedad de los hechos, el número de delitos atribuidos al imputado, la gravedad de las penas asignadas por ley a los mismos, la gravedad de los delitos en relación al bien jurídico protegido y que haya sido afectado en relación a la víctima, esto es, su integridad o indemnidad sexual y su libertad sexual, estima que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, siendo la prisión preventiva la medida cautelar más adecuada, racional y proporcional para garantizar los fines del procedimiento. Por estos fundamentos y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 149 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada de fecha 19 de noviembre de 2024, dictada por el magistrado señor Mario Cañón Estrada, titular del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó la medida cautelar de prisión preventiva respecto al imputado señor Manuel Zacarías Monsalve Benavides. Redacción del ministro señor Valderrama Martínez. Comuníquese por la vía más rápida y devuélvase la competencia. Ya, hasta ahí la información. Se estaban revisando las medidas cautelares. Se mantiene la prisión preventiva para Manuel Monsalve. La libertad del imputado constituye un peligro para la sociedad. Esa es la información del momento, Tomás. Los dejamos a ustedes con los análisis. Muchas gracias a Jessica Castañeda y al equipo de prensa de Radio Agricultura. Estábamos escuchando efectivamente que se confirma la prisión preventiva para Manuel Monsalve como medida cautelar en su contra por ser un peligro a la sociedad y por lo tanto se rechaza la apelación, la solicitud que estaba haciendo su defensa de que se acabara la prisión preventiva. Sigue preso preventivamente Manuel Monsalve, en la línea de lo que conversábamos hace algunos minutos. ¿Opiniones, queridos amigos? A ver, era bastante improbable que fuera enviado a arresto domiciliario. Había algunos que estaban argumentando de que había que asegurarse de que no tuviera alguna amenaza adicional a la vida y la integridad física de Monsalve, y por eso era importante que estuviera en arresto domiciliario, pero la verdad es que se supone que el hecho de que lo hayan enviado como primer imputado de delitos sexuales a Capitán Llaver era justamente por lo mismo, digamos. Entonces, y por lo que yo entiendo, en Llaver solamente hay personas que están por delito económico y Monsalve. Entonces, argumentar lo mismo que para sacarlo de Rancagua, para mandarlo a la casa, yo por lo menos como ciudadano lego no veía mucho espacio, así que no me esperaba algo distinto a esto. No sé qué dicen los abogados presentes. Sí, yo también esperaba la confirmación de la resolución, que se mantuviera en prisión preventiva, pero sí creo que hay una pregunta que lamentablemente nunca vamos a poder responder y que tiene que ver con qué fue lo que Manuel Monsalve pudo hacer mientras no estuvo en prisión preventiva y cómo contribuyó a eso, por ejemplo, que el presidente de la República, Gabriel Boric, el martes 15 de octubre haya decidido mantenerlo en el cargo, mantenerlo con agenda, mantenerlo hasta que el jueves se supo por la prensa. Y de lo que uno conoce y los antecedentes que son públicos y notorios hoy día, Monsalve hizo gestiones directas en orden a hacer desaparecer pruebas en torno a su eventual ilícito, ¿no? Y por lo tanto creo yo que es una buena noticia la confirmación de la prisión preventiva, pero lamentablemente el actuar del gobierno y eventualmente también una cierta lentitud de los órganos correspondientes permitió que no estuviera preso cuando tenía que estar, a mi juicio, en prisión preventiva. Juan Lagos. Ese resulta ser el gran problema. Si Manuel Monsalve ahora constituye un peligro para la sociedad, ¿por qué no lo constituía cuando, por intermedio de otras personas, amenazaba a la víctima? Cuando conseguía cuando conseguía las grabaciones tanto en el restaurante como en los alrededores. Ese resulta ser el gran problema, y ese resulta ser también la razón del por qué este proceso desde un comienzo se vio manchado por la instrumentalización política, de parte de la Fiscalía también, porque de verdad, si Manuel Monsalve estaba actuando desde el momento en que ya había cometido estos delitos, desde el minuto 1 debió haber sido puesto en prisión preventiva. Y en ese sentido, yo creo que ahora nosotros responsabilizamos con justa razón a la justicia, que permitió que Monsalve estuviera libre, y
atendiendo a las causales de la prisión preventiva, es evidente que no solo era un peligro para la sociedad, sino que era un riesgo para la investigación, era una persona que tenía los medios para escaparse del país, o sea, era evidente que tenía que estar preso. Pero ese mismo periodo que la justicia lo dejó libre, también había un periodo antes, que el gobierno lo dejó con poder incluso mayor de influir en la investigación, de influir en los resultados, de amenazar a la víctima. Yo creo que ahí hay que responder esas preguntas. O sea, el gobierno se tiene que hacer cargo de esas 48 horas frente al país. No sé si ameritarán sede judicial, pero ¿qué pasó esas 48 horas? ¿Cuánto no vamos a conocer de este caso respecto a esas 48 horas? ¿Cuánto más afectó a la víctima en esas 48 horas? Es muy importante ese minuto. Ha pasado viola lo comentaba Juan Lagos, el hecho de que una funcionaria del Ministerio de la Subsecretaría del Interior amenazó a la denunciante, a la presunta víctima. Cuidado que te pueden atropellar, activo a tu familia, los accidentes ocurren. O sea, hay ahí una dinámica mafiosa, digamos, instalada. Ella la removieron la semana pasada, creo que salió del cargo, digamos. Pero es muy grave. Y es una persona que también tiene que enfrentar la justicia, digamos. Si las amenazas son un delito, digamos. O sea, sí. Que tiene que enfrentar la justicia si es que efectivamente hubo una amenaza seria a la denunciante. Vamos a estar atentos si ocurren más novedades del caso Monsalve, como les comentamos. Se informó que también cambió la defensa. La abogada renunció en la mañana, parece, o ayer. Renunció también. Por diferencias de criterio, dijo. Y lo más chistoso es por qué no renuncia Dizzy, el que le dijo guatón QL Benca. Así es. Cambiémonos de tema, queridos amigos. Esta ha sido una semana de análisis. Hemos podido conversar, lo hizo el doctor Acosta el lunes, lo conversamos ayer también martes junto a José Ignacio Palma, a Pacha Arpentier, a Joaquín Orellana de la Democracia Cristiana, con quien ahun tuvimos un interesante debate. Estaba un poco triste. Qué manera de fracasar la DC. Es una interesante oportunidad, digamos, para poder analizar y disputar, a mi juicio, también análisis, diagnósticos que se hacen a propósito de la elección del fin de semana. Parto con Juan Pablo Rodríguez por la región de Valparaíso, fue una quizás de las noticias del fin de semana. Rodrigo Mundaca se reelige con más del 60% de los votos. María José Hoffman pierde una elección con mucha distancia, alrededor de 25 puntos porcentuales. Queda como precandidata a senadora, pero con bastante menos energía de la que se esperaba. ¿Qué ocurrió en Valparaíso y cuál es tu lectura del resultado a nivel nacional? Yo diría respecto de la segunda vuelta de gobernadores regionales, que uno se queda como con ese sabor de boca. Yo creo que el análisis hay que hacerlo con la película completa de todas las elecciones territoriales, pero ya voy a eso. En el caso de la segunda vuelta de gobernadores regionales, a mi juicio, se cumplió con lo proyectado, con lo que en general los analistas creían que iba a pasar, pero la diferencia estuvo en algunas regiones con las distancias, ¿no? En el caso de la metropolitana, con la gran performance electoral de Pancho Rehue, le fue muy bien, hizo una gran campaña y tuvo un gran resultado, y en el caso de la región de Valparaíso, lo contrario, en el sentido de que si bien Mundaca era el favorito, Mundaca, bueno, obviamente primera reelección, tiene buena evaluación ciudadana, muestran las encuestas, y había mostrado una capacidad de unir a su coalición, y era el favorito de la elección, pero nadie tenía en sus libros la distancia, ¿no? Una distancia grande y además en cada una de las comunas de la región de Valparaíso. A mi juicio, lo que falló ahí fue, diría en general, un proceso tardío de selección de los candidatos que impidió que estos se definieran con determinados criterios objetivos y con más tiempo, de modo tal de poder instalar una campaña que sea competitiva, Tomás. Y respecto de la película general, en dos líneas, yo creo que si uno mira todas las elecciones, ve que fue una buena elección para la oposición en el sentido que equipara fuerzas territoriales con el gobierno y en consecuencia creo yo que se habla de un buen resultado para la oposición, que podría haber sido mejor. El gobierno logra sostener algunas regiones y comunas importantes, pero que respecto de las elecciones pasadas, a mi juicio es un buen resultado. ¿Cómo lo ve Juan Lagos? Mira, el punto que muy bien toca Juan Pablo, del hecho de que el gobierno mantiene, o el oficialismo mantiene ciertas zonas, yo creo que se debe no al desempeño del gobierno, que ha sido realmente calamitoso y desastroso, sino al hecho de que en las regiones existen liderazgos potentes.
Existen zonas de influencia que llevan años y años, incluso antes de que el mismo Gabriel Boric esté en el poder. Yo creo que en el caso de la región de O'Higgins se manifiesta absolutamente, ¿no es cierto? Donde el segundo de Juan Pablo Letelier resulta ser una persona que mantiene poder. Eso no responde a ninguna performance del gobierno, sino que responde a un poder que ha ido acumulando, y yo creo que eso se debe a las 4 gobernaciones que tiene el Partido Socialista, para obviamente entenderlo de esa forma. Yo creo que también el asunto de la moderación, de que ganó la moderación, se cae mucho al darnos cuenta que Rodrigo Mundaca gana, siendo que una persona que ha defendido el régimen de Cuba, dice que en Cuba hay una democracia pero distinta, que no dista mucho de lo que dice el senador Navarro. Senador Navarro, que también obviamente es un vociferante, es un diletante, es un tipo que le hace mal a la política, pero en su tiempo tuvo mucha influencia. Yo creo que el fracaso del ex senador Navarro se debe al paso del tiempo, más que a sus posturas extremistas, y eso hay que tenerlo absolutamente presente. Ganó gente que obviamente yo lamento que gane, como es el caso de René Zafirio en la Araucanía, una persona realmente miserable que dijo que los carabineros perpetuaban el conflicto en la Araucanía por las asignaciones territoriales. Esa persona va a estar a cargo de la paz y de buscar la paz en la macrozona sur, y eso me parece descorazonador absolutamente. Vicente Martínez. Yo creo que el gran derrotado el domingo es la tesis de la unidad. Se hizo mucho ruido, se gritó mucho y se chilló mucho de que había que ir unidos porque se podía ganar en ciertas regiones incluso en primera vuelta, y que había que estar juntos porque así se fortalecía el sector que hablan. Pero vemos que cuando hay malos candidatos o cuando no dan los votos, no dan. Y es el caso, por ejemplo, de María José Hoffman, que en Valparaíso no solo pierde por boleta, sino que baja la suma de los votos de la oposición en la primera vuelta. Y los baja con creces. O sea, Mundaca, uno no puede decir que ganó porque se acercó al centro, esta típica tesis de que logró conquistar los votos de demócrata amarillo. No, Mundaca le sacó votos a María José Hoffman en la derecha, en la izquierda y al centro. Y arriba y abajo. Y eso pasa porque hay liderazgos que atraen, hay ideas que atraen, y cuando no hay un buen candidato al frente, la cuestión no funciona. En el caso, por ejemplo, de Pancho Rego, que yo sí lo considero un buen candidato y sí encuentro que fue una buena campaña, también hay que hacerse otras preguntas. ¿La derecha puede sacar más de lo que sacó Pancho Rego en esta elección en la metropolitana? Yo creo que es una pregunta importante. ¿Es capaz de superar cierto umbral en la metropolitana hoy día, como están las cosas y con el voto que tiene la izquierda? Yo creo que habría que preguntárselo, porque yo sí creo que la campaña de Pancho Rego fue una gran campaña y él fue un gran candidato. Ahora sí creo que hay un caso de análisis, porque Pancho Rego pierde con un 53% con Claudio Rego en Providencia. Entonces, en la tierra de Belín Matei, en su comuna, de la candidata presidencial hoy día de Chile Vamos. Entonces, ¿cuánto es la capacidad que tienen los liderazgos de derecha de transmitir ese voto a la gente, de apoyarlo? Y si sinceramente y en verdad lo apoyaron. Porque parece que quedan dudas en cuanto a los resultados territoriales. Y esto, no solo quiero echar la culpa a Matei, esto también viene de atrás. Los Sandón ganaron con 80% muchos años en Puente Alto, y Puente Alto votaba por la izquierda. Bueno, parece que ahí falta un trabajo territorial de la derecha, de Chile Vamos, de Republicanos, de ponerse a trabajar en las municipalidades y no separar esta distinción piñerística media ridícula de la gestión con la idea. No, tienen que ir las dos cosas, y ahí los liderazgos municipales son fundamentales. No solo los alcaldes, sino también en mi caso, que nos toca ir a dar la pelea en las concejalías. Yo creo que ahí hay que hacer una pega de inspirar a la gente, de difundir ideas y de defender ideas, con gestión, con trabajo con los vecinos, pero también de cautivar al votante a que estas son las ideas de libertad que van a permitir que viva mejor, que progrese y que defienda su libertad frente a un Estado que cada día avanza más y que cada día más le hace a los chilenos. Saludamos a los auspiciadores, doctora Costa, antes de irnos a la pausa. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía, al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl.
En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en fpcapital.cl. Y ya comenzó el Black Friday de Viajes Falabella, con hasta un 70% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés para unas vacaciones soñadas. El Caribe, Brasil, Chile y más, con la mejor asesoría, solo en Viajes Falabella. Vamos a la última pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estábamos haciendo un análisis de las elecciones, queridos amigos. Doctor Acosta, su opinión, porque creo que ya el resto había planteado su idea. Yo comparto mucho lo que se ha sostenido acá. Yo sé que hay gente que no le gusta y que dice que en realidad hubo varias regiones que se perdieron porque no hubo unidad y todo. Pero a ver, los fríos números son súper claros. O sea, cuando hubo espacio para la unidad, que era tener 1 contra 1, que es una segunda vuelta, hubo algunos que tenían una suma aritmética de candidatos de la oposición que sobrepasaba con creces el 50% y no fueron capaces de capitalizarlo. Entonces, eso te habla de que no es solo la unidad. Y si se logró ese porcentaje, que puede ser un 50%, puede ser un 60% en la primera vuelta, es porque probablemente los distintos candidatos llegaban a distintos públicos y distintas susceptibilidades, que luego no se traspasan automáticamente. Y ya lo decía Vicente Martínez, tampoco se vio un traspaso automático de votos de comunas ganadas por la oposición al gobierno para los candidatos a gobernador de la oposición del gobierno. Por lo tanto, es súper fácil hacer estas como profecías autocumplidas, y no analizar los datos de manera fría. Evidentemente que hay situaciones que son interesantes, donde hay que tener en consideración en las elecciones que vienen hacia el futuro, como por ejemplo las elecciones de estilo binominal. Aquellas regiones donde va a elegirse solamente dos candidatos y existe el riesgo de que te doblen, bueno, ahí podrá haber algún tipo de evaluación, de análisis electoral, de si están las condiciones políticas. Pero también hay un tema que decía el día de ayer Tomás Bengolea: ¿unidad para qué? ¿Unidad para qué? Porque si es la unidad por la unidad para llegar al gobierno, la unidad para decir que están en el Ejecutivo, la unidad para decir que en los números aparentemente tenemos una mayoría en el Congreso, a mí me dan pocas ganas de fomentar esa unidad. Tiene que tener un sentido, tiene que tener una razón, tiene que tener un objetivo de país que permita llegar a, digamos, algo de lo que nos sintamos satisfechos. Porque el día de mañana, la política no es solamente ganar elecciones, sino que tratar de poder impulsar los cambios que puedan hacer de Chile un país mejor y que puedan mejorar la vida y la calidad de vida de las personas. Entonces, yo creo que es interesante que se hagan estas reflexiones, sobre todo a la luz de que el proceso electoral del 2025 está a la vuelta de la esquina, digamos. O sea, viene ahora el verano, después se tendrán que inscribir las primarias, se tienen que inscribir los candidatos al Parlamento, evidentemente que está todo abierto. Pero es interesante que no nos pase que los árboles no nos dejan ver el bosque. O sea, uno puede parapetarse en su posición y no darse cuenta de que son varios factores. Por ejemplo, el caso de la red metropolitana. Oye, Claudio Rego llevaba 34 años haciendo campaña, porque lleva 34 años tratando de aparecer en el sistema, en el mundo público. Él mismo lo dijo: de alcalde, de concejal, de intendente, de gobernador, de ministro. Y en 2 meses Pancho Rego hace lo que muy pocas personas creían que era posible, que era forzar una segunda vuelta, y luego de eso tener un resultado que es un buen resultado para un candidato de derecha, y que evidentemente no era el típico candidato de derecha. Entonces es interesante tener en consideración todos los antecedentes. Juan Lagos. Mira, frente al último punto del doctor Jorge Acosta, yo creo que hay muchos analistas o muchas personas de la derecha que han sido muy injustas con Pancho Rego al intentar explicar por qué perdió Pancho Rego, siendo que esta era una elección en la cual todo el mundo iba a perder contra Claudio Rego, y por lo tanto no sé, por ejemplo, el diputado Jorge Alessandri dijo: no, es que Claudio Rego tuvo más capacidad de apuntar hacia el centro que Pancho Rego, siendo que en realidad no había nadie
con una trayectoria equivalente a la de Claudio Rego, que estuvo dispuesto a ir a perder contra el propio Claudio Rego, que se pensaba que iba a ganar en primera vuelta. Entonces, en ese sentido, yo creo que la campaña de Pancho Rego tuvo dos valores. Yo creo, en primer lugar, la valentía, que obviamente la valentía la pueden tener mucho. Pero el punto más central, yo creo que fue que su candidatura fue relevante. Exacto. Su candidatura dejó pozo, y eso es una cosa que no todos lo pueden hacer. Exacto. Ante situaciones tan adversas, con una prensa que lo trataba de violento, exacto, de que no tenía experiencia, de la presidenta del Partido Socialista diciendo que era Pancho Malo. Esas cosas al final tienen mucho valor, y yo le auguro una gran carrera política a Pancho. Claro. Fíjate que yo tengo la impresión, de la siguiente manera: a veces como que Chile Vamos, lo voy a decir bien empezado, pero como que se... ¿En serio? A veces como que Chile Vamos, sorpréndenos, se suicida con una cuerda que ellos mismos tejen, porque estuvieron todos repitiendo después de la elección del 27 de octubre que el gran triunfador había sido la moderación, y se sumaron a ese diagnóstico, y los extremos han perdido. Pero su candidato a gobernador por la región metropolitana, Pancho Rego, no es un moderado. Su candidata a gobernadora por la quinta región, la Hoffman, no es una moderada. Entonces empiezan a instalar diagnósticos perjudiciales para sus propios candidatos. O sea, se suman al coro del diagnóstico que es perjudicial para sus propios candidatos. Si a Jorge Alessandri le preocupaba llegar a los votos de centro, podría haber pensado antes que Pancho Rego no es una persona particularmente moderada en sus opiniones. Por el contrario, lo que a mí me entretiene de Pancho Rego es que tiene claridad en la idea, digamos. Entonces, quizá véanlo antes de inscribir los candidatos. Que tiene claridad y que es valiente en defenderla. Acuérdense, mira lo que pasó con el tema de cuando se estaba votando entregarle recursos al programa de hormonización de los niños, y Pancho Rego dijo: yo no le voy a entregar ningún recurso metropolitano a ese tipo de programa. Entonces, que sí había hecho Claudio Rego. Cosa que hace Claudio Rego. Y varios otros de Chile Vamos. Entonces nos vuelve la pregunta del para qué. Ahora en la Cámara de Diputados hubo varios que unidad. Yo digo, ¿unidad para qué? En la región de la Araucanía hubo unidad. Sí. Con un candidato que tiene al jefe de gabinete formalizado, una funcionaria prófuga con orden de captura internacional. Y perdimos, hombre. Y perdimos con un diputado, con un exdiputado que era un impresentable, que no ganó. ¿Por qué? Porque el candidato era malo. En una región que históricamente ha sido derecha. Exacto. Entonces no basta la unidad. Yo, a los que nos están escuchando, no se compre lo primero que les digo. No basta la unidad, no es parar un perro con todos atrás. No. Tú necesitas un proyecto, un buen candidato, ideas claras, propósito, sentido, unidad de propósito. Y a veces no la hay. Y yo honestamente, cuando veo personas votando a favor de que niños menores de edad, y he repetido esta idea, ya parezco rayado la cabeza, que niños menores de edad puedan someterse a programas en que se incorporan sistemas de hormonización, operaciones para cambiarse de sexo, incluso contra la voluntad de los padres. O sea, es una opinión personal que habrá que discutir en ese momento del Partido Republicano, pero a mí me cuesta mucho pensar en un proyecto político conjunto con personas que votan de esa manera, porque nuestra visión antropológica, las ideas bases del proyecto político son bien distintas, hombre, son súper distintas. Entonces también estemos dispuestos a decir la verdad. Cuando yo veo a la candidata presidencial de Chile Vamos, que estoy dispuesta a salir a la calle a defender el derecho de las mujeres a abortar. Está claro. O sea, yo no me voy a unir atrás de eso, digamos. Cuenten con otra persona, digamos. Pero sí. Entonces, permitamos la competencia sana y dejemos de este discurso moral, porque además moralizante de, no, que ustedes dividen. Yo hago un siguiente ejercicio, se nos va el programa. Yo hago un siguiente ejercicio. Esfuércense en darse cuenta si es que alguno de los que pide unidad plantea alguna idea. Porque parece que la unidad es como la respuesta para todo. Oye, y cuando tenían la posibilidad de hacer unidad no lo hicieron, como en Concepción, como en Valdivia, que se perdieron porque decidieron llevar candidatos que eran hijos de... Bueno, pero en fin, se nos fue el programa, sí, hay harto de conversar. Yo creo que lo que se puede sacar en limpio de esta conversación aquí con nuestros panelistas es que no hay que comprarse el primer diagnóstico. Yo por eso cité a Juan Lago en Twitter al tiro con la cuestión de Jorge Alessandri, porque no han pasado ni 72 horas de la elección y ya todos tienen claro qué pasó.
Claro, no, y lo peor de todo que en esos casos se pierden por toda esta lecera de la moderación o el discurso de centro, se pierden análisis que son mucho más ricos. Mucho más ricos, valiosos. Y mucho más valiosos para obviamente aprender en el futuro. Por supuesto. Juan Pablo Rodríguez, Doctor Acosta, Don Tomás Bengolea. Vicente Martínez, Juan Lagos, gran panel de día miércoles. Gracias a todos los que nos escriben. Llamo rumbo a los 150 me gustas. Oye, lleguemos a los 150. No, si vamos a llegar a los 200, gracias a la generosidad de nuestros amigos. Eso. Así que póngale me gusta, dedito así, está justo abajo mío. No, que ahora estoy grande en la pantalla. Quizás no se ve en la pantalla. Y los que nos están escuchando, mira el burro volando oreja ya. No te metas ahí, Martín. Los que nos están escuchando en el auto, síganos en nuestras redes sociales, @Voces por Chile. Quédense en la 92.1, ya viene Deportes en Agricultura y nosotros nos encontramos mañana jueves. De Historia con Alejandro San Francisco. Que estén bien, un abrazo. Chao.